Buenos días, soy Nerea, estudiante de doble grado en Mecánica y Diseño, y en esta presentación de hoy os hablaré sobre el trabajo realizado para el grado de Diseño. Este ha sido titularizado por Carolina y Sergio. Primero haré una breve introducción del tema tratado. Seguidamente se definirán los objetivos y se explicará la metodología seguida para conseguirlos. Se comentarán también los resultados y las conclusiones a las que estos me han llevado y por último se plantearán futuras líneas de investigación que podrían resultar interesantes. La fabricación aditiva es un proceso de fabricación relativamente novedoso que construye objetos mediante la adición de capas sucesivas de material. En contraposición, la fabricación tradicional o sustractiva elimina material de una pieza en bruto. Existen 7 procesos dentro de la fabricación aditiva, diferenciados por el estado de la materia prima, la generación de capas o la manera en la que el material se fusiona. Esta investigación se centra en uno de ellos, el modelado por deposición fundida. Este consiste en extruir el material en forma de filamento y depositarlo capa por capa sobre una plataforma, donde se funde y solidifica para crear el objeto previamente diseñado. Del mismo modo, existen 4 procesos dentro de la fabricación sustractiva, diferenciados por la técnica utilizada para eliminar material y dar forma a la pieza. Dada la geometría de la pieza requerida por esta investigación, se ha empleado la técnica del torneado. Esta consiste en hacer girar la pieza en bruto mientras la herramienta se desplaza con movimientos propios de avance y profundidad para eliminar en forma de viruta el material. En este estudio se ha seguido la línea de investigación de manufactura aditiva del grupo TEP 933 de la Universidad de Málaga. El objetivo principal de esta investigación es evaluar la influencia del mecanizado en el comportamiento a fatiga de probetas normalizadas fabricadas mediante la técnica de fabricación aditiva por extrusión de material. Para lograr el objetivo principal se plantearon una serie de objetivos secundarios, entre ellos la selección de parámetros como el material y, acorde con este, los parámetros de impresión y mecanizado, la realización de un control dimensional de cada una de las muestras con el fin de obtener más resultados y conclusiones del proceso de fabricación y, el más importante, someter a las probetas a un ensayo de fatiga o flexión rotativa. Se muestra en pantalla el plan de trabajo seguido para alcanzar los objetivos ya definidos. A continuación se desglosará cada uno de los pasos para comentarlos con más detalle. Respecto a la selección de parámetros, se ha escogido el ácido poliláctico abreviado como PLA. Este es uno de los materiales más utilizados por su facilidad de impresión. Siguiendo con la línea de investigación y con las recomendaciones del fabricante, se han mantenido constantes los siguientes parámetros de impresión: un ancho de extrusión de 0,4 milímetros, temperatura de la cama de 60 grados centígrados, temperatura de impresión de 215 grados, una densidad de relleno del 100%, un tipo de patrón de relleno cuadricular y una velocidad de impresión de 40 milímetros por segundo. Por tanto, se ha variado el espesor de capa entre 0,2 y 0,3 milímetros, el número de carcasas entre 2 y 3 y la orientación de la probeta en la impresión entre horizontal y vertical. Para el diseño de las probetas se ha seguido la geometría definida en la norma ISO 1143 de 2021 y para el diseño de la preforma se han considerado las especificaciones del torno para garantizar un buen agarre durante el mecanizado. Con estas dimensiones se realiza un modelo en el software de CAD SolidWorks y se convierte a formato .stl para poder llevarlo al laminador. Entre los distintos softwares de laminación se ha escogido IdeaMaker por su funcionamiento intuitivo y por ser de la misma casa que la impresora 3D que se utilizará. En este se cargan los modelos 3D y se configuran los parámetros de impresión, generándose así la balsa y los soportes. Una vez está todo definido, se lamina y ya está listo para la impresión. Para la impresión se utilizó la impresora Race 3D Pro 2. En esta se cargaron los archivos procedentes del laminador y se inició la impresión. Se imprimieron un total de 40 probetas, siendo estas de 8 configuraciones distintas según su espesor de capas, su número de carcasas y su orientación. Para el mecanizado de las preformas se siguieron una serie de pasos. Primero se mecanizó el contrapunto con un torno manual equipado con una broca de centrar. Seguidamente se mecanizó la preforma en el torno CNC para alcanzar la geometría requerida en los ensayos de fatiga según la norma. Con el fin de obtener más resultados acerca del proceso de mecanizado, se instalaron diversos equipos de medición tales como una cámara térmica, un vibrómetro láser y un acelerómetro, pudiendo así medir las temperaturas y las fuerzas de corte generadas durante el proceso. Por último, se corta el excedente de material de la zona de agarre de las probetas en la sierra de cinta.
Seguidamente, se realizó el control dimensional de cada una de las probetas. Para facilitar la medición, se utilizó un micrómetro de exteriores de 2 contactos digital y un soporte. Las probetas se midieron en 9 puntos distintos y en cada uno de los puntos se tomaron 4 valores. Además, se midieron los valores de redondez, rectitud y cilindricidad de las probetas en la medidora de forma. Para el control microgeométrico se empleó un rugosímetro obteniendo los valores de rugosidad media aritmética y altura media de la rugosidad. Por último, se ensaya las probetas a fatiga. Para ello, contamos con una máquina para ensayos de fatiga mediante flexión rotativa. La probeta se agarra por uno de sus extremos a la abrazadera de la máquina y en el otro se le coloca el peso. En nuestro caso, siguiendo con la línea de investigación, se cargó la probeta con 1 kilo y se hizo el ensayo a 1800 revoluciones por minuto. La máquina está equipada con un contador que, gracias al sistema de parada formado por un tornillo y una pletina, se detiene cuando la probeta rompe, registrando así el número de ciclos soportado. Con toda la toma de datos realizada, se procede a analizar los resultados. En pantalla se muestra la variación porcentual del diámetro respecto al nominal en los distintos puntos de la probeta para cada tanda. De estos gráficos podemos extraer la siguiente información. Las variaciones porcentuales de diámetro entre la probeta impresa, que es el valor real, y la probeta modelada, que es el valor teórico o nominal, son relativamente pequeñas. Estas presentan valores de entre menos 1,5% y 1,5%, dándose el signo negativo cuando la probeta impresa es menor a la probeta modelada. Al comparar de manera genérica las gráficas de las dos figuras, se aprecia que las variaciones porcentuales adquieren valores menores a medida que el espesor de capa aumenta. Esto se debe a que el efecto warping tiene un efecto más pronunciado cuanto menor es el espesor de hilo extruido. En términos generales, las probetas mecanizadas presentan desviaciones porcentuales positivas, mientras que aquellas que no han sido mecanizadas muestran desviaciones porcentuales negativas y cercanas al 0%. Esto podría atribuirse a la propia tolerancia del torno CNC. Se observa que las probetas que han sido mecanizadas, una clara diferencia entre la zona calibrada y el resto de esta, presentando la zona calibrada desviaciones porcentuales negativas y el resto de desviaciones porcentuales positivas. Esto puede ser debido a la pasada de acabado adicional que hubo que añadir al mecanizado para retirar la viruta adherida. Esta pasada pudo haber retirado material en exceso, haciendo que el diámetro de esa zona sea menor al valor teórico, mientras que en el resto el diámetro es mayor. El caso contrario ocurre en las configuraciones sin mecanizar, donde la diferencia entre las dimensiones de las probetas impresas y el valor nominal es mayor en la zona central de estas. Esto podría deberse al hecho de que dicha zona se imprime sobre el soporte en lugar de sobre la cama, lo que ya conlleva ciertas imperfecciones. Se puede resumir en que la mecanización de las probetas no resulta en una mejora significativa en las desviaciones porcentuales, mucho menos en las zonas alejadas de la zona de interés. En la pantalla se muestran los valores de redondez, rectitud y cilindricidad de las diferentes configuraciones sometidas a medición. Se observa ahora que, de forma genérica, las probetas sin mecanizar presentan malos resultados, subsanándose estos con el mecanizado. Tal y como se ha comentado, durante el mecanizado se instalaron equipos de medición con el fin de controlar el comportamiento de piezas fabricadas mediante impresión 3D en el mecanizado. Se midieron las principales fuerzas de corte y la temperatura superficial durante el ensayo. Se observa que las fuerzas de corte obtenidas son las esperadas en este tipo de ensayos. Son uniformes en las pasadas de desbaste y ligeramente menores en la pasada de acabado. En cuanto al perfil de temperatura, se observa que ésta no alcanza valores superiores a la temperatura de extrusión del material, por lo que no se han visto afectadas sus propiedades. Se puede decir que el PLA es un material apto para el mecanizado. Seguidamente, se analiza el valor medio de ciclos soportado en el ensayo de fatiga para cada tanda. De esta gráfica podemos concluir que, al comparar el número de ciclos medios soportado por cada tanda, se observa que incrementar el espesor de capa no conduce a una mejora, por el contrario, perjudica los valores ligeramente, excepto en el caso de probetas mecanizadas e impresas con orientación horizontal, donde las probetas con 0,3 mm de espesor presentan una vida fatiga mayor que las probetas impresas con 0,2 mm. Aún así, la diferencia entre los puntos de ambas tandas apenas alcanza los 40.000 ciclos, lo cual carece de una relevancia significativa. Se podría concluir que, a una misma configuración, el espesor de la capa no tiene un papel crucial en este estudio. Las probetas ensayadas sin mecanizar siguen una tendencia lineal positiva: a mayor número de carcasas, mejor resistencia a la fatiga. El factor más influyente es el mecanizado de la probeta, dándose los peores resultados en configuraciones que han sido mecanizadas antes de ser ensayadas. Se puede concluir que el mecanizado perjudica notoriamente la resistencia a fatiga, provocando que no sea de interés realizar esta operación, siendo preferible ensayar las probetas impresas directamente.
Gran parte de las probetas impresas con orientación vertical no fueron capaces de soportar los esfuerzos generados durante el mecanizado. Además, las que sí lo hicieron presentan un comportamiento a fatiga pésimo, sin ser capaces de alcanzar los 2000 ciclos. Se confirma que ensayar este tipo de probetas no tiene sentido en este estudio. Las probetas de fatiga presentan un problema y es que, aunque la probeta sea circular, por las propias características de la impresión, donde el filamento tiene una anchura y una altura, la probeta no se imprime con forma cilíndrica. Conforme se avanza en la impresión, la carcasa adquiere una forma distinta en la parte superior, ya que el hilo no se puede adaptar a la geometría circular, dejando en esta parte una zona de relleno sólido, por donde rompe las probetas de fatiga. Se puede observar que dicha zona es más amplia en las probetas impresas con 0,3 milímetros de espesor, justificando así que estas presenten un peor comportamiento a fatiga que las probetas impresas con 0,2 milímetros, soportando un menor número de ciclos. Cuando se mecaniza la probeta, se elimina la carcasa, dejando en la superficie exterior el relleno. Así, cuando se realiza el ensayo, se está ensayando solamente relleno. En las probetas impresas con 0,3 milímetros de espesor, el relleno presenta un número menor de concentradores de tensión que las probetas impresas con 0,2 milímetros de espesor, explicando así que las primeras presenten una mejor vida fatiga que las segundas, ocurriendo el caso contrario cuando se ensayan probetas sin mecanizar. Para completar la investigación, se analizó bajo microscopio la rotura de alguna de las probetas. Todas las probetas ensayadas sin mecanizar presentan una fracturografía bastante uniforme, destacándose dos áreas distintas, la zona de fractura frágil con un tono más oscuro y la zona de fractura dúctil con un tono más claro. Observando ahora las probetas mecanizadas, vemos como la zona de fractura dúctil es mucho más extensa, incluso apreciándose el estiramiento de los hilos del material. Se ha comentado la importancia de exponer el relleno tras el mecanizado. Es por ello que también se toman fractografías de la superficie. Se aprecia como la probeta mecanizada muestra el patrón cuadricular del relleno, mientras que en la probeta sin mecanizar los hilos están alineados en la dirección longitudinal de esta. Durante el ensayo ocurrieron roturas singulares, por ello también se analizaron bajo microscopio. Se muestra en primer lugar una rotura entre capas en una probeta impresa con orientación vertical. La probeta impresa con orientación horizontal presenta el caso contrario, no se fracturó en su totalidad y quedó unida por fibras que plastificaron. Con el análisis de resultados realizado se obtienen las siguientes conclusiones. En cuanto al control dimensional, observamos que las variaciones porcentuales son relativamente pequeñas. Hay mayor desviación cuanto menor es el espesor de capa y hay mayor desviación en la zona central de las probetas. Las probetas mecanizadas generalmente presentan desviaciones positivas, mientras que las probetas sin mecanizar presentan desviaciones negativas. En cuanto a la medidura de forma, concluimos que el mecanizado mejora significativamente las desviaciones macrogeométricas. En cuanto al proceso de mecanizado, las fuerzas de corte son uniformes y las temperaturas se encuentran por debajo de la temperatura de extrusión del material, por lo que se concluye que el PLA es apto para el mecanizado. Y en cuanto al ensayo de fatiga, vemos que hay una gran variabilidad dentro de una misma tanda. Nuevamente, el aumento de espesor de capa no mejora la vida fatiga, y el factor más influyente es el mecanizado de las probetas y la orientación de la impresión. Vemos que no existe una mejora significativa con el mecanizado de las probetas, por el contrario, empeora la vida fatiga, y vemos que las probetas impresas con orientación vertical presentan un pésimo comportamiento. Por último, vemos que exponer el relleno tras el mecanizado genera más puntos de concentración de tensiones, por lo que presenta un peor comportamiento a fatiga que las probetas ensayadas directamente sin mecanizar. Este estudio brinda una visión general de la influencia del mecanizado en la vida fatiga de probetas de PLA, pero aún existen aspectos que requieren de un análisis en mayor profundidad. En un futuro, sería factible realizar otro estudio igual que el presente, pero aumentando la cantidad de repeticiones y empleando una gama más amplia de valores intermedios. Además, se podrían variar parámetros que han sido mantenidos constantes en este ensayo para comprender mejor las propiedades del PLA ante la fatiga. Tal y como se ha comentado varias ocasiones, la orientación de impresión vertical presenta pésimos resultados, por lo que sería interesante poder ensayar más probetas con dicha configuración. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición del tribunal para resolver todas las dudas y cuestiones que sean necesarias.